Muy buenas noches, amigos y compañeros de la Casa del Pueblo Miraflores. Una vez más, hoy martes, nos reunimos en la Casa del Pueblo, en el auditorio, para tener una presentación especial. En esta oportunidad tenemos como invitado al compañero Alberto Valdivia Portugal, abogado de profesión. Es un destacado militante del Partido Aprista Peruano, integrante del último grupo de conclusiones del partido, grupo de trabajo selecto y constituido directamente por orden de Víctor Raúl Ayala Torre, quien eligió un grupo selecto, lo repito, de compañeros jóvenes de aquella época, de los años 60-70. En esta oportunidad, Alberto Valdivia nos va a hablar sobre su obra Relaciones Latinoamericanas, en primera parte. Alberto, bienvenido a la Casa del Pueblo. Muchas gracias. Flores. Gracias por tu presencia. Gracias, bienvenido. Le agradezco la invitación a esta que es mi casa desde hace más de 50 años. Una vez más, orgulloso de estar aquí, orgulloso de ser aprista y haber tenido el inmenso privilegio, como ha mencionado Luis Fernando, de haber sido cercano discípulo del hombre más grande, político más grande de América, Víctor Raúl Ayala Torre. Quizás la influencia de Víctor Raúl no solamente era en el ámbito político, con su ejemplo de vida inigualable, sino que también en el arte, porque Víctor Raúl era un hombre de cultura universal, era la persona capaz de entrar en la discusión de aspectos filosóficos, y quien más conocía el marxismo, según me lo dijo Eudosio Rabines, fundador del Partido Comunista en el Perú, por si acaso. Tuve también la oportunidad de conversar con Eudosio Rabines todo un día y me explicó cuáles eran las malas artes de los comunistas, cosa que no hizo más que corroborar todo lo que Víctor Raúl nos había enseñado. Quiero detenerme un poco en este punto. Yo creo que lo que he conocido, lo que he aprendido, todo lo positivo, se lo debo a Víctor Raúl Ayala Torre. Y mi conocimiento de todo lo negativo que hay en política, se lo debo a Eudosio Rabines, que ya de vuelta del comunismo nos hizo una explicación durante un día completo en su apartamento de cómo eran las estrategias, las tácticas y los manejos de los comunistas para destruir los países, para destruir las sociedades y para destruir los valores. En Perú hemos tenido dos ocasiones en las cuales se ha intentado tomar el país. La primera fue con la dictadura de Velasco Alvarado, quien pretendió convertir el Perú en un satélite de la Unión Soviética. Y la segunda, hace poco, con una persona que realmente da vergüenza decir que fue presidente del Perú. No quiero mencionar su nombre. Entonces, todo esto nos llevó a ser a los miembros del Buró Nacional de Conclusiones, el tercer buró. Yo quisiera ahondar en este aspecto. El buró fue una institución que existió a lo largo de la historia del partido en tres ocasiones, siempre bajo dictadura militar. Al primer buró de conclusiones perteneció Andrés Tausen Ezcurra, una de las grandes figuras del aprismo y de las grandes figuras de la política peruana y continental. Y el tercer y último buró contó con 17 miembros, entre los cuales había una dama que embellecía el buró, la imagen del buró, que era la compañera Beatriz Aguilar. Fue la única mujer que perteneció al buró, dicho sea de paso. Ella era psicóloga de San Marcos. Pertenecieron a este buró, entre otras personas destacadas, Alan García, que fue 2 veces presidente de la República, César Vega Vega, que fue 2 veces presidente de la Corte Superior de Lima, Víctor Colay Campos, que después se apartó y funda un movimiento guerrillero. Entonces,
Hay muchos que lamentablemente no me alcanzaría el tiempo a mencionarlo, pero era un grupo que por primera vez en el partido desde su inicio no era elegido por las masas. El buró era seleccionado personalmente por el jefe del partido y él era el único que le impartía directivas y a quien el buró le rendía cuentas. Nadie tenía que saber y nadie sabía cuáles eran las actividades que cumplía el buró. Entonces, dentro del mismo buró había tareas por lo preciso de las tareas cumplidas, por la necesidad de la época, porque se luchaba contra una dictadura de corte de fascismo rojo y corrupta además. Entonces, tenían que ser secretas las actividades que cumplía esto. Y la corrupción de esa época es real. Y siempre en el Perú hemos tenido gobiernos muy cariñosos. Ahora tenemos gobiernos con amiguísimas, tenemos gobiernos con hermanísimos, pero también hemos tenido gobiernos con cuñadísimos. Entonces, no es ninguna novedad la corrupción familiar en los gobiernos del Perú. Y contra eso es lo que ha tenido que luchar el APRA. Contra eso es lo que ha luchado Víctor Raúl ahí en la Torre toda su vida. Y siempre al servicio del Perú. Soportó persecuciones, soportó carcelería, deportaciones, pero nunca fue un hombre amargado. Víctor Raúl fue un hombre siempre con el perdón a flor de labios. Víctor Raúl fue un hombre para el que primero y antes que nada estaba el Perú. El Perú con los peruanos, con sus necesidades. Aya conoció el Perú palmo a palmo, lo recorrió palmo a palmo. Por eso el conocimiento de Aya sobre el Perú no es un conocimiento referencial, no es un conocimiento que viene de boca de terceros. Por eso la interpretación del Perú de Aya de la Torre es una interpretación realista, no es una interpretación teórica, de que me dijeron, que me contaron. No, Aya lo vio. Entonces, he allí la gran diferencia con otros que han escrito muchas cosas, pero que lamentablemente teóricas. No tenían el conocimiento real de lo que es el Perú. Y en ese estado de cosas, Aya se preocupó mucho que los jóvenes que estábamos cerca de él tuviésemos una formación artística, cultural. Él hizo grandes esfuerzos. En aquella vez no había las facilidades tecnológicas que tenemos hoy en día, pero él se las agenciaba para conseguir películas de conciertos, películas de óperas, y él mismo nos explicaba qué cosa era el Fidelio de Beethoven, quién era Beethoven, quién era Mozart, quién era Tchaikovsky, la importancia de Tchaikovsky, cómo Tchaikovsky cuando compone la abertura 1812, qué significaba, ¿no? Cuando se escucha una marsellesa triunfante al principio y que luego sale arrastrándose. Es Napoleón que ingresa con sus tropas a Rusia y es vencido por el general Invierno. Entonces, todo eso explicado maravillosamente por un hombre de una cultura general, una cultura universal, y creo que es el único político en el Perú y en América Latina que era capaz de iniciar una conferencia en español o en quechua, seguirla en francés, inglés, alemán y terminarla en ruso. Eso no se ha vuelto a repetir, lamentablemente, para el Perú. No hemos vuelto a tener un político de esas características, de esa talla del inmortal Víctor Raúl Aya de la Torre. Y es en ese sentido que muchas de las cosas que he escrito, son 8 libros en total. Este es uno que he querido traer a colación en esta noche porque es el intento de llegar a la juventud con un mensaje, con el mensaje de grandeza. El Perú es una tierra, es un territorio señalado por la mano de Dios, por el Dios Sol, señalado para ser grande. El destino histórico del Perú es la grandeza, y para eso los peruanos
tenemos que trabajar unidos, tenemos que trabajar conscientes de la herencia cultural que tenemos. Yo digo siempre que el peruano actual es como un príncipe, pero un príncipe que ha tenido un golpe en la cabeza y ha perdido la memoria. Entonces va dando tumbos, no sabe quién es, y como no sabe quién es, no sabe quién ha sido, ni sabe qué es lo que le pertenece. El peruano actual no conoce mayormente por la deficiencia crítica de nuestro pésimo sistema educativo, no conoce el peruano la grandeza de su cultura, la grandeza de esa herencia que no solamente es arquitectónica, arqueológica, sino que va mucho más lejos, va llegando inclusive al campo de algo que la ciencia hoy está empezando a arañar, la genética. Los incas manejaban la genética. Hay casos en que se han encontrado granos de maíz que después de 1000 años, puestos en las condiciones aparentes, han germinado. Vida en suspensión. Hasta eso llegaron a manejar los incas. La gran pregunta es, ¿qué pasó con esa gran raza? ¿Qué pasó con ese gran pueblo? ¿Qué pasó con esa gran cultura? ¿Y qué pasó con ese imperio? El imperio, lamentablemente, cae fundamentalmente por la división. Y los que quieren destruir al Perú utilizan la división, el enfrentamiento entre peruanos para destruirnos. Y es lo que no debemos permitir. Es precisamente por eso que mi invocación y lo que habla en este libro es la unidad del Perú, la unidad del pueblo peruano. Podemos tener muchas culturas, culturas de la selva, culturas en la sierra, culturas en la costa. Los peruanos tenemos muchos rostros. Yo soy un indígena de la selva. Mi característica somática corresponde a un indígena de la selva, que es diferente al indígena del altiplano. Pero somos peruanos. Y el criollo de la costa, somos peruanos todos. Y aquí no puede hablarse de que la cultura aymara, la cultura quechua, la cultura chanica. No, señor. La única cultura que tiene que prevalecer en este país es la peruanidad. Y eso es a lo que tenemos que apuntar. Los peruanos tenemos que marchar unidos, aprender a tolerarnos entre nosotros, a aceptar nuestras diferencias y que esas diferencias se fundan en un crisol para salir con un destino nuevo, el destino manifiesto del Perú, que es un destino de grandeza. Dicho esto, como preámbulo, quiero referirme al nombre. Dice, Revelaciones Indoamericanas. ¿Por qué revelaciones? Se revela lo que es desconocido, se revela algo que está oculto. En este caso, la ineptitud de los teóricos de la educación en Perú, que no han hecho sino empobrecer el nivel cultural y de desarrollo de inteligencia de los peruanos, no ha permitido que los jóvenes conozcan realmente cuál es nuestra historia prehispánica. ¿Y por qué dice indoamericanas? Porque se refiere a toda esa inmensa gama que no solamente es lingüística, que no solamente es cultural, sino también biológica, de algo que nos hace distintos a otros países y a otras razas de otras culturas. Es indoamericanismo. O sea, somos una raza producto de una mezcla, en la cual no renegamos de nuestra herencia hispana también. Nos comunicamos en la lengua cervantina, nos comunicamos en la lengua de Gran Cervantes, y eso es una herencia. Comulgamos, como yo soy gran servidor de Cristo. El cristianismo es una herencia también de Europa. Entonces no podemos vivir odiando 500 años después a los españoles. Eso es historia, ya pasó. Tomemos lo positivo de cada elemento componente de la historia. Positivo, el lenguaje español. Positivo, una religión que nos enseñó a amar y perdonar. Y el peruano tiene que aprender a eso, a amar su país, a amar su cultura, a amar su gente
y perdonar, que no significa olvidar. Entonces, y el APRA es una magnífica visión de lo que es ese saber perdonar y saber tener visión de grandeza. El APRA fue perseguido y perdonó a sus perseguidores. El APRA fue encarcelado y perdonó. Al APRA le mataron gente y perdonó. Porque el APRA lo que busca fundamentalmente es visión de futuro, visión de cómo los peruanos podemos llegar a reencontrarnos con nuestro destino manifiesto de grandeza. Perú tiene el destino de ser una potencia mundial. Perú tiene los recursos que muchos otros países no lo tienen. Les voy a dar solamente un ejemplo. Singapur. Singapur tardó 50 años en convertirse de una isla de piratas en el país más rico del mundo. En Singapur el 95% de los pobladores son propietarios del lugar donde viven. Su idioma oficial es el inglés, porque el presidente que asumió el poder dijo: con los dialectos no voy a fabricar computadores, entonces puso idioma oficial el inglés. Y hoy en día Singapur exporta tecnología. Entonces tenemos que aplicar allí la importancia, y por eso este libro recoge en el fondo lo que es el mensaje de dos grandes obras de Víctor Raúl. La primera y la más importante, que es el esqueleto, la espina dorsal, la columna, el sostén de estos 100 años de aprismo, que es el espacio-tiempo histórico. Ese libro nos dice claramente que el APRA no es ni izquierda ni derecha, ni izquierda corrupta e incapaz, ni derecha decadente, que siempre nos persiguió. El APRA está por encima de esos conceptos decimonónicos, caducos, obsoletos, que no han hecho sino dividir a los peruanos. El APRA es aprismo, y recuerdo muchísimo, en una oportunidad, un compañero le preguntó a Víctor Raúl, dijo: compañero Víctor Raúl, compañero jefe, ¿el APRA es de derecha o de izquierda? Y ella me respondió y le dijo: mire, el APRA es aprismo, este es el local del APRA, y en el local del APRA lo que hay es aprismo. Si alguien tiene deseo de izquierda o derecha, las mismas puertas que están abiertas para dar bienvenida a las personas de buena voluntad que quieren construir el Perú, están abiertas para que se vayan. Así de categórico era el todo, definitivamente, y eso es algo que debe tener muy presente, especialmente el joven aprista. APRA no es ni izquierda ni derecha, APRA es aprismo, peruanismo, es buscar el retorno a la grandeza del Perú, un país donde no tengamos desocupación, donde haya seguridad, no la inseguridad que reina hoy en día, un país donde se luche y se erradique la anemia, que es un castigo cruel porque es la garantía de estupidez del ser humano. Se limita la capacidad cognitiva de la persona. Contra eso es que tenemos que luchar. No luchar peruano contra peruano, no, eso no. Luchemos es contra la pobreza, luchemos contra la anemia, luchemos contra la tuberculosis, luchemos para que todos los peruanos y los niños peruanos en especial puedan alimentarse adecuadamente y reciban una educación de calidad y gratuita. Eso es lo que trato en este libro. Hablo aquí, en el libro, de las culturas prehispánicas, cómo era su conducta, cómo era su forma de vida. Si se comparase en el tiempo, cómo era la crianza de un niño, hijo de un cacique o de un chamán, encontraríamos que ese niño tenía muchas más obligaciones que un niño común. Al revés que en nuestra sociedad. En nuestra sociedad moderna, los hijos de papi no hacen nada, son viciosos, son ociosos. En la sociedad inca, los hijos de los hombres importantes tenían una preparación especial y muchas obligaciones más, porque eran conscientes y se les inculcaba la importancia de su formación para la grandeza del imperio. A eso tenemos que volver, a que el peruano tenga conciencia de lo que es el Perú, de lo que vale el Perú y cómo el Perú no te tiene que arrodillar ante nadie. Lo que nos falta, y acá en el libro lo voy detallando parte por parte, es
que nuestra clase política en primer lugar sea honesta, que actúe con amor al Perú, que tenga conciencia de la diferencia que hay entre gasto e inversión. Si el dinero del Estado se destina a educación, eso es inversión. Si el dinero del Estado se destina a viajecitos, eso es gasto, y eso no lleva a nada. Entonces, todo eso está acá en una forma simbólica. Se habla, por ejemplo, de cómo se producían los alimentos para el pueblo. Se habla también de cómo había unas prácticas en las cuales el desarrollo de la cultura inca no era solamente en el plano de arqueología, de arquitectura, de ingeniería, cómo podían ellos llevar el agua a las alturas sin electricidad. Ellos lo lograron con tecnología apropiada, que es una tecnología que hoy debería la Universidad Nacional de Ingeniería deberían destinar equipos a estudiar esas tecnologías para resolver el problema del agua en todo el territorio peruano. Tenemos la respuesta a nuestros problemas en nuestra propia historia, pero no la conocemos. Por eso el mensaje de este libro, que aspiro alguna vez estar al alcance de los jóvenes, es ese, es conoce tu historia, conoce la respuesta a tu drama, la respuesta a tu tragedia, está en tu historia. Lo que tienes que hacer es desprenderte de complejos y creer que para resolver el problema peruano hay que resolver a la teoría de la lucha clásica. Eso ya fue, ya pasó, eso ya no es. La historia ha demostrado que la lucha no es de clases, sino de pueblos. Y hoy lo estamos viendo en el panorama internacional. Yo quisiera, para un poco sintetizar lo que es la obra, hacer una lectura rápida de la reflexión final que hace el padre Antarqui. Antarqui es un personaje de la leyenda, de la mitología inca. Antarqui era el personaje que podía volar. Alguna vez leí que en la mitología mundial el primer personaje que podía volar no era Ícaro de los griegos, sino Antarqui de la cultura inca. Eso es importante, ¿no? Entonces, Antarqui era el gran amigo, el gran compañero de uno de los más grandes incas, una figura portentosa en la historia de la humanidad, el inca Túpac Yupanqui. Túpac Yupanqui es el ejemplo para la juventud peruana, es el ejemplo del hombre conquistador, es el ejemplo del hombre explorador. Hace un primer viaje a las Islas Galápagos y regresa trayendo algunos animales, algunas muestras de lo que había visto en esa isla. Pero quien hacía la exploración primero era Antarqui, que volaba, ¿sí? Inclusive Román Poma Ayala, entre los cronistas, habla de la leyenda de Antarqui, y la discusión de ellos es que, según los españoles, Antarqui volaba haciendo uso de algún aparato como un parapente, y según los indígenas volaba sin ningún elemento especial. Pero que existió, existió Antarqui. Y Antarqui, en alguna época, cuando existió la Aeroperú, Antarqui era el símbolo de Aeroperú, el hombre que podía volar. Ese era Antarqui. Y Antarqui era el compañero, el explorador del Inca Túpac Yupanqui, que luego es el gran descubridor de la Polinesia. Hace ese inmenso viaje. Yo he conversado de este viaje, que es la segunda parte del libro, los viajes del Inca Túpac Yupanqui. Cómo Túpac Yupanqui viaja saliendo de las costas del Perú, va hasta la Polinesia y regresa. Entonces, conversaba de esto con altos oficiales de la Armada de otro país y me decían, oye, usted me decía, eso que usted está hablando de este Inca peruano solamente se puede comparar con el viaje a la Luna. ¿Por qué? Porque este hombre, Túpac Yupanqui, viaja hasta la Polinesia sin tener radio, sin tener brújula, ¿sí? En su época y en su cultura no había clavos ni tornillos. Entonces la gran pregunta es,
cómo arman las embarcaciones, que eran unas balsas hechas de totora. Muchos años más tarde, siglos más tarde, Thor Heyerdahl repite la experiencia, pero la hace ya con balsas de madera, la hace con radio, la hace con brújula, ¿no? Pero repite. Entonces, y eso ha habido un documental que ha ganado premios de la Academia de Cine, y los peruanos lo desconocemos. Se llama Kon-Tiki, la balsa que usó Thor Heyerdahl, noruego. Entonces, cuando vemos qué problemas tuvo que resolver Tupac Yupanqui para esa expedición, empieza el tema con la materia prima, que era la totora. ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué tratamiento tenía que darle la totora para que no se la comiesen los pescados, los peces? Entonces ahí vino la aplicación de unos venenos que hacían repelente contra los peces. Luego, ¿cómo resolvían el problema del agua? Agua para beber, estando en el mar. Cuando llegan ellos, la primera parada es en Rapa Nui, hoy se llama Isla de Pascua. Fruto de la visita de Tupac Yupanqui a las Islas Rapa Nui, Isla de Pascua, es que él se casa con una princesa y hay 4 reyes en la dinastía Rapa Nui peruanos, y la gente de la Isla de Pascua le decía a los peruanos los hombres tortuga, porque andaban con su casa a bordo, era la casa que estaba encima de la plataforma de la balsa. Entonces, y en Oceanía deja como huella Tupac Yupanqui la antenería para la agricultura. Pero ¿cómo supo Tupac Yupanqui que su viaje era un viaje con retorno? Porque conocía las corrientes marinas. La brújula de él era la bóveda celeste. Había un conocimiento de las estrellas, del firmamento, y había un conocimiento de los vientos. Todo eso es tecnología, y todo eso lo tenían nuestras culturas indígenas. Y además de eso, podría recordarles que la cultura inca era una cultura iniciática. Para aquellos que han estudiado conocimientos especiales, saben lo que significa la palabra iniciático. Y la cultura inca era una cultura iniciática. Hay unas ruinas en Cusco donde, cuando usted llega, encuentra en una pared, grabada en la piedra, una serpiente pequeña que ingresa a un túnel y sale una serpiente grande. Eso simboliza que ingresa al túnel un espíritu pequeño y sale un espíritu grande, fortalecido. ¿Qué hay dentro del túnel? Una bóveda con una losa que la sellaba herméticamente, y ahí se sometía y se ponía al que iba a ser chamán, como una especie de depuración. Y en un momento determinado, el postulante sentía que se asfixiaba por la falta de aire, y había un túnel, un canal pequeñito que llegaba hasta la punta del cerro, donde había alguien que abría en su momento determinado para que le entre aire. Pero en ese trance de muerte se producía una catarsis, una limpieza espiritual que hacía que aquel que iba a asumir el rol de chamán ya tenía un espíritu depurado por ese trance de muerte. Son experiencias psicológicas, psíquicas, que implican no solamente el desarrollo de la ciencia, la tecnología, sino el desarrollo espiritual y la fortaleza espiritual de un pueblo, que es fundamental. Voy a leer rápidamente un párrafo en el cual el cacique se despide de su hijo, de Antarqui, y dice: Antarqui, hijo mío, el hombre del águila y la serpiente está aquí. Mi gran mediodía ha llegado. Abrazó a Antarqui con gran calidez y le recomendó cuidar a su madre, hermanos y la tribu. El viejo chamán caminó sin voltear y penetró en el arco iris. Se fue lejos, sin tristeza, con naturalidad. Su voz no tembló al despedirse, estaba radiante, y poco a poco
su imagen se diluyó en el horizonte. Antártida quedó solo, más solo que nunca, íngrimo. La playa perdió su encanto, el viento era frío y el mar se veía agresivo. Se sintió pequeño, insignificante, frágil. Dentro de sí había un niño que lloraba por la partida del amigo, el maestro, el compañero. Ya no habría a quien consultar. No podrían compartir más sus alegrías, triunfos y penas. Ahora faltaba el padre. Sintió un nudo en la garganta y rodaron incontenibles unas lágrimas que el viento se llevó muy lejos. Pero por encima de todo eso estaba el hombre que esperaría serenamente el reencuentro al final, comienzo final de los tiempos eternos. Aquí la diferencia en la concepción de la muerte. Para nosotros, en la cultura occidental, la muerte es el fin. Para ellos era el tránsito a una circunstancia, a un nivel superior y distinto. Entonces, había un profundo contenido espiritual que era la real fuerza del imperio. Y es lo que nosotros tenemos que rescatar para nuestra sociedad peruana. Rescatar valores, rescatar fuerza espiritual. Cuando tengamos nuestro espíritu fuerte y sano, volveremos a ser grandes como en los mejores tiempos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alberto. Pero quisiera, antes de terminar, leer en la contratapa una nota escrita por nuestro querido amigo y compañero José Luis Pérez Sánchez Cerro, embajador de carrera y condiscípulo de aquellos años juveniles y estudiantiles universitarios de Alberto. Y dice así, la crítica ha dicho: conocí a Alberto Badía Portugal en 1969, cuando éramos estudiantes universitarios y discípulos de Arias Latorre en Perú. Corrían los años de la dictadura militar, a la que por convicción y por corresponder a nuestro espíritu juvenil nos habíamos abocado a combatir de manera consecuente con nuestra más pura formación ideológica de defensa de la democracia y de los derechos humanos, que el viejo, entre comillas, como llamamos a nuestro mentor, nos había inculcado con fervor y contundencia. Alberto ha continuado desarrollando esa formación de adolescente y cultivando su espíritu. Y hoy nos sorprende con un libro suyo, Revelaciones Latinoamericanas, en que nos muestra que la cultura andina, expresada no solo a través de hechos históricos de muy antigua data, sino también de siendo él mismo a través de los siglos un ser espiritual, un ser moral, empeñado en construir niveles de desarrollo humano cada vez más perfectos. Firma José Luis Pérez Sánchez Cerro, en aquel momento embajador del Perú en Ecuador. Lindas palabras expresadas por un amigo y compañero militante, de hecho sea de paso también de esta base, pero residente en el extranjero. Él está en Ecuador, justamente en la ciudad de Guayaquil, en la representación del Perú en la Secretaría Técnica de una de las organizaciones internacionales en las que participamos. Alberto, muchas gracias y te esperamos para tu exposición en la Feria del Libro Luis Alberto Sánchez, en el que vas a tener participación presentando otras obras que también has presentado anteriormente. Ciertamente, algunas que han sido presentadas anteriormente, algunas nuevas. Hay una de ellas que hace referencia a la trayectoria de Víctor Raúl en su fase de maestro, de la Mauta rebelde. Víctor Raúl ahí en la torre de educación de adultos. De la Mauta, él era el maestro, rebelde porque nos inculcó rebeldía frente a la injusticia, rebeldía frente a la subyugación del ser humano, rebeldía frente al hambre. Nos acostumbró a esa idea de luchar siempre, no importa si la imposición viene de la llamada derecha o izquierda, es igual imposición. Si la negación de libertades y derechos humanos venga de donde venga, es dictadura.
roja o negra, es dictadura y hay que combatirla. Por eso, Aya de la Torre es inmortal. Vivió en la pobreza, fue un hombre que nunca tuvo apego al tema material, al tema económico. Voy a usar del tiempo a ustedes para contarles una anécdota. Cuando llegué a Oxford, a la Universidad de Inglaterra, llevando una carta de presentación del maestro y se la presenté, se la entregué al profesor Robert Trimble, que era profesor estrella en la Universidad de Oxford, y me dijo: ¿qué hace Víctor Raúl en Perú? Como diciendo, ¿por qué pierde el tiempo? Yo dije: no, él está formando nuevos cuadros. Me dijo, él morirá siendo maestro, siempre fue un maestro. Y me llevó a conocer un lugar, me dijo: esto que vas a ver es de Víctor Raúl, un bungalow fabuloso, el más tradicional, estilo inglés, de piedra, de madera, fabuloso, de película. Y me dijo: esto es de Víctor Raúl, así como ha llegado usted. Él, a la hora que sea, el día que él llega, esto es de él por el tiempo que él quiera. Lo único que le pide la universidad es que dicte unas conferencias. Entonces, en ese momento, yo realmente reflexioné de la grandeza de este peruano, del respeto que tenía y el peso que tenía Víctor Raúl como intelectual en la mejor universidad del mundo, que es Oxford, la más antigua también. Y entonces me acordé mucho del hermano viejo, del hombre que durante 10 años, todos los días en las noches, nos juntábamos los jóvenes a conversar con él, a escucharlo, a aprender de él. Y como a las 3 de la mañana, en medio de una pobreza franciscana, lo único que podía compartir con nosotros era un té y un pancito dulce que llama chancay. Ese era el hombre grandioso del Perú, que dejó todo, que podía haber vivido plácidamente en el exterior, pero dejó todo para venir a luchar por la libertad del Perú. Ese era el maestro Víctor Raúl. Muchas gracias, Alberto. Abraham, para dar un cierre, comentarios a la lectura de las relaciones americanas. Hace una buena cantidad de años, pero no tanto como lo conocen los compañeros. Yo lo conocí porque me lo presentó mi gran amigo Juan Arce. Por lo tanto, no sabía de sus grandes conocimientos sobre estos temas. He visto que ha escrito libros, pero a mí me sorprende muchísimo porque de la manera, yo diría, más bella, más educadora, nos ha brindado una clase magistral que yo podría resumirla en unidad del pueblo peruano. O sea, como buen aprista, él busca la unidad del pueblo peruano, él no busca la concepción ya pasada de moda marxista de la lucha de clases, sino de la unidad de los pueblos. Pero además de esto nos enseña de Víctor Raúl cosas muy importantes. Víctor Raúl Aya de la Torre era un semiólogo prácticamente, porque hacía lecturas de la música, de la pintura, él leía todo, porque en realidad hasta la forma de distribuir la casa, hasta la forma como se construyen las ciudades, es un discurso. Y ese discurso se puede leer, y Víctor Raúl era también un semiólogo, porque leía incluso el movimiento de los pueblos y su historia y proyectaba su futuro. A mí realmente me ha dejado muy satisfecho y agradezco haber venido, me agradezco a mí haber tenido la decisión de venir a escuchar a Alberto Valdivia, porque además nos ha contado cosas mágicas, como el caso de Antarqui, ¿no? Antarqui en realidad es un ente, le llamaría, que vuela y sale del territorio, llega por los mares y avisa a Tupayupanqui cómo está el escenario, como un veedor, un informante del gran Inca, ¿no?
Y eso en realidad yo creo que no solamente debe ser un cuento, sino debe de ser una realidad de alguna forma. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, que siempre decía, mientras que en el Perú las culturas antiguas, las pre-incas, tejieron tan bellos, hacían tan bellos tejidos policromados, ¿no? En la misma época, en Europa, se abrigaban con pieles de animales que cazaban. Eso es una prueba de cómo nuestra cultura estaba más avanzada que la otra cultura, pero sin embargo, como también señala, qué gusto me da Valdivia en este caso, señala él que nosotros, que el peruano prácticamente, como ahora hablábamos, ha chocado su cabeza y se ha olvidado todo su pasado, no lo conoce, no lo rescata, y que ese pasado es importantísimo para el Perú de ahora, porque rescatarlo significaría retomar los valores y el gran desarrollo del pueblo peruano en la hidráulica, en los caminos, en las construcciones arquitectónicas, en su misma filosofía y su cosmovisión del mundo. Yo me siento por eso muy contento y agradezco mucho a Fernando Lindo, que es prácticamente un maestro de la cultura, en el sentido que él organiza una variedad de eventos, como próximamente a partir del 14 de julio se va a dar por 4 días seguidos la segunda feria del libro, que también está invitado pues, nuestro querido amigo Valdivia, compañero Valdivia. Y yo me siento nuevamente muy emocionado, muy alegre. Finalmente, me alegra mucho también que haya coincidido con él en pensar de que eso de izquierda y derecha no existe. ¿A qué se primo y no hay izquierda y derecha? Porque eso nos lleva a nosotros a veces a tener entre nosotros mismos contradicciones que no tendrían por qué existir. Yo te doy la mano realmente, Alberto, porque me siento muy feliz, muy contento. Gracias, Alberto. Me hace sorprendido y me hace emocionado. Gracias. Muchas gracias, Abraham, por tus palabras, Alberto, que repetimos de la Casa del Pueblo, muy complacidos y muy honrados con tu presencia el día de hoy. Y estimados amigos y compañeros, esto ha sido todo por hoy. Recuerden, del 11 al 14 de julio corre la segunda feria del libro Luis Alberto Sánchez. Muchas gracias, compañeros.